Buenas chicos, COVID-19, rol protagónico de la radiología. Objetivos: determinar su origen, cómo se transmite, población en riesgo, la tomografía y ultrasonido como su diagnóstico, anticuerpos, ARN viral en heces y recomendaciones. En cuanto al origen, en este artículo encuentran de que este tipo de neumonía por el nuevo COVID-19 está asociado muy probablemente con origen en murciélagos, ya que han encontrado un 96% de similitud en el genoma de estos coronavirus en estos animales con respecto a los que infectan a humanos. No se sabe exactamente en qué momento se hizo esta transmisión de animal hacia el ser humano, si antes no infectaba a seres humanos, y probablemente exista un huésped intermedio, pero aún no queda claro. Ahora, este es un artículo publicado en febrero, ahora hay un reciente artículo de la revista The Lancet que pone en duda esta teoría primera expuesta o manifestada por científicos chinos, y muestra de que aproximadamente un tercio de los primeros 41 pacientes infectados confirmados no tenían una exposición directa a este mercado en Wuhan. Entre ellos se encontraba el primer paciente conocido cuyos síntomas comenzaron a partir del 1 de diciembre. Entonces ellos redactan de que no se encontró ningún vínculo epidemiológico entre el primer paciente y los casos posteriores. Asimismo, este mercado de Wuhan fue cerrado el 1 de enero, 2 días después de que las autoridades de Wuhan emitieran una alerta de salud pública al respecto. Y un artículo en el de South China Morning Post indican que la fecha del primer caso es incluso tan temprano como el 17 de noviembre. Manifiestan de que creo que las personas que entraron al mercado de pescado ya estaban incluso infectadas, le dijo a CNN Vicent Racaniello, profesor de microbiología en la Universidad de Columbia. Pruebas diagnósticas. Ya había mencionado esto en otra ponencia, pero aún sigue siendo la más importante la PCR-RT, ya que es una prueba en tiempo real. Su sensibilidad es tan baja desde el 37% y tan alta como hasta el 71%, según artículos. Esto se debe por las perspectivas del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta la muestra que sea adecuada, el tipo de la muestra, el transporte de esta, el estadio de infección cuando tomamos la muestra, y los falsos negativos que son confirmados por una muestra de repetición. Hay que acotar a esto de que encontraron 82 individuos asintomáticos con COVID-19 en este famoso crucero de Diamond Princess, en el cual 54% ya tenían neumonía. En la definición del caso, es una persona asintomática respiratoria con síntomas agudos. Tiene que tener 2 o más de estos: tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, adinamia. Segundo, tiene que tener presencia o no necesariamente fiebre mayor o igual a 38 grados. La mayoría de estos pacientes con COVID-19, el 81% desarrolla una enfermedad leve o no complicada, un 14% pueden ser graves y un 5% solamente requerirán de un manejo en UCI. Obviamente estas definiciones en caso han ido variando con el transcurso del tiempo desde que se encontró el primer caso. El periodo de incubación después del contacto, hay una media de hasta 5.1 días, menos del 2.5% muestran síntomas dentro de los 2.2 días, el 97.5% desarrolla síntomas dentro de los 11.5 días, un 99% desarrolla síntomas dentro de los 14 días. El periodo de incubación finalmente no está totalmente definido. Síntomas en pacientes hospitalizados. En un estudio realizado por la revista JAMA, el más frecuente es fiebre, seguido por fatiga, tos seca, mialgia y la relación que observan allí. El tiempo desde el primer síntoma para el inicio de la disnea son 5 días, para el ingreso al hospital 7 días, para el síndrome de distrés respiratorio agudo 8 días. Factores de riesgo, casos fatales. Esto es tomado del Centro de Control de Enfermedades de China en un grupo de pacientes de 72.314. Se encontró que en general
eran 2.3%, enfermedades cardiovasculares 10.5%, diabéticos 7.3%, enfermedad crónica respiratoria 6.3%, hipertensión 6%, cáncer 5.6%, mayores iguales a 80 años 14.8% y entre 70 y 79 años un 8%. ¿Individuos previamente infectados desarrollan inmunidad? Es una gran pregunta. Bueno, en otros coronavirus, las respuestas inmunes creadas en realidad no duran, entonces hay un riesgo de poder reinfectarse. Un inédito estudio realizado muestra que un 90% de 173 pacientes hospitalizados seroconvertidos a anticuerpos ya estaban para el día 12 y el 100% para el día 39. Este es un dato importante, ya que en las pruebas rápidas lo que vemos es la presencia o no de anticuerpos que desarrolla nuestro cuerpo para este virus, para esta enfermedad. Si es que al 100%, casi la totalidad, ya se ha seroconvertido, ya ha formado sus anticuerpos, entonces quiere decir que en las pruebas rápidas, más que para el 7º día o inclusive las 2 primeras semanas, pueden haber todavía falsos negativos. Bien, pues no está claro realmente el tiempo de respuesta inmune para el COVID-19 hasta la actualidad. Presencia prolongada del ARN viral en el SARS-CoV-2 en muestras fecales. Es el COVID-19. Muy bien, en el 5º hospital afiliado de la Universidad de Sun Yat-sen, Zhuhai, China, durante el transcurso de su enfermedad y el periodo de la cuarentena obligado, se usó para este estudio el PCR-RT en tiempo real para detectar este virus. Entre el 16 de enero y el 15 de marzo del 2020 se estudiaron a 98 pacientes. Se recogieron las muestras respiratorias y también fecales de 74 de estos 98 pacientes. Las muestras fecales de 33 de los 74 pacientes fueron negativas para el ARN-CoV-2. Mientras que sus muestras respiratorias aún permanecieron positivas en una media de 15.4 días, desde el primer inicio de los síntomas. De los 41 pacientes de 74, con las muestras fecales fueron positivos para el ARN viral. Las muestras respiratorias aún se mantuvieron positivas para el ARN viral, en una media de 16.7 días. Y las muestras fecales permanecieron aún positivas en este grupo en una media de 27.9 días. Es decir, durante una media de 11.2 días más que para las muestras respiratorias. Ese es en ese artículo de The Lancet. Este es el cuadro resumen de los estudios que se hicieron en este caso, en este grupo de 74 pacientes, teniendo tanto el hisopado faríngeo positivo y también las muestras de heces positivos. Todas estas muestras se realizaron con PCR-RT en tiempo real. Imágenes. La estrategia de salud en Wuhan hizo la detección de neumonía en pacientes asintomáticos incluso o con una infección temprana cuando se les llevaba el aislamiento. En este caso, en este grupo, pues la radiografía no tuvo ningún valor, pero la tomografía fue mucho más relevante y en ella se pudo hacer estudios en los cuales los resultados fueron de que tiene una alta sensibilidad e incluso, como había mencionado en una ponencia anterior, mucho más sensibilidad que el PCR-RT. Pero actualmente en el resto del mundo, ¿qué está pasando con nuestro país, con Perú? Que los pacientes con enfermedad leve pues se van a su casa, los pacientes con enfermedad severa consultan por radiografía y tienen un papel ya fundamental y será frecuentemente anormal. Bien, al principio obviamente como toda nueva enfermedad, en Wuhan los médicos optaron por que todo paciente que ingresaba con síntomas o se le detectaba el virus siendo asintomático, se les tomaba su tomografía. Y en estos pacientes empezaron a ver ya cambios radiológicos, tomográficos tempranos. Entonces se pudieron hacer estudios de detección y de seguimiento con respecto al curso de la enfermedad, como ya había mencionado en otra ponencia con el artículo, ya en poco grupo de pacientes, pero bastante conciso.
Y actualmente, como ya no se ven estos casos en estadio temprano, porque no se les suelen tomar tomografías a estos pacientes con estadio temprano, entonces la radiografía recién ha tomado un papel de mayor valor. Los pacientes con sospecha de neumonía, incluyendo el COVID-19, se les realiza una radiografía de tórax portátil. Si el paciente no tiene criterios clínicos de severidad, realmente no amerita la realización de una tomografía de tórax en la actualidad. Bien, pues las guías actuales están basadas solo en el uso de radiografía convencional y de la tomografía. ¿Qué pasa con el ultrasonido? Pues ha sido sugerido también como una herramienta potencial para el triaje y diagnóstico en estos pacientes. Pero, ¿cuáles son nuestras desventajas? La poca experiencia que tenemos en estos cuadros. El mayor riesgo de contagio, ya que se tiene más contacto con el paciente mayor tiempo, y debemos preguntarnos si podemos diagnosticar consolidaciones, sí, pero áreas en vidrio esmerilado también podrán ser diagnosticadas en este grupo de pacientes, y teniendo en cuenta de que, si bien es cierto, la localización preferentemente son en regiones basales y posteriores, pero no se descarta también en algunos casos, en algunos grupos de pacientes, que también se encuentran lesiones en los lóbulos superiores. Y esto nos puede dar a pie a pensar o a poder delimitar la extensión de la enfermedad. Muy bien, pues en el último consenso que se tuvo en la sociedad de Fleischner, realmente lo único que sugieren hasta la actualidad es radiografía convencional y la tomografía. En imágenes diagnósticas, la tomografía pues no desempeña ya un papel en primera línea del diagnóstico. El valor de las imágenes está relacionado con la generación en realidad de resultados que produzcan una acción clínica. Estas son algunas recomendaciones del ACR relacionado a el uso de tomografía y radiografía de tórax en esta pandemia del COVID-19. Han hecho una pequeña guía en la cual pues actualmente el Centro de Control de Enfermedades no recomienda la tomografía computarizada o la radiografía de tórax como método diagnóstico para la infección del COVID-19. Si bien es cierto, la tomografía no debe usarse para detectar o como una prueba de primera línea para diagnosticar el COVID-19, pero sí con moderación y reservarse para los pacientes que estén hospitalizados y sintomáticos, con indicaciones clínicas específicas para ese estudio. Muy bien, pues obviamente acá menciona que los radiólogos debemos estar familiarizados con esta apariencia de el COVID en tomografía. Yo creo de que ya todos hasta este momento y estamos totalmente familiarizados con los signos clínicos, con los signos radiológicos en esta enfermedad. Sin embargo, prefiero quedarme con esta frase de una última publicación que se dio el 7 de abril, en la cual menciona de que necesitamos entender que las condiciones en todo el mundo varían mucho. Panel de expertos, esta es unas recomendaciones de un consenso internacional para el manejo de imágenes en cuanto a tomografía y radiografía en pacientes con COVID-19. Si bien es cierto, mencionan de que no se indican de manera rutinaria en individuos asintomáticos, pero en entornos con equipos de protección personal limitados o pruebas de COVID también limitadas, las imágenes deben usarse para el triaje médico de pacientes con sospecha de COVID-19, que tienen síntomas de moderados a severos, así como una alta probabilidad de enfermedad previa a la prueba. Bien, de los 3 ítems en esta diapositiva me quedo con la última, que la prueba de reacción de cadena polimerasa de transcripción inversa se debe realizar en pacientes asintomáticos que tienen características de COVID-19 en la tomografía computarizada para limitar potencialmente la transmisión adicional. De allí, actualmente, el rol protagónico que viene a empezar a cumplir los diagnósticos, en este caso imagenológicos, en este grupo de pacientes.